Hola chicos, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Bien, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bien. Bien, bien. Ay, Gialía con sus fotitos. A ver, ¿quién está? Está Álvaro, Celeste, José, Luciana, Luis, ahí está Jaquet, Nadia. Bien. ¿Cómo van, chicos? El viernes pasado no me hicieron acordar que tenía que mandar la autoevaluación, me olvidé. Estuve con los chicos de la técnica y me olvidé de mandarle la autoevaluación. Está, a ver. Sandoval Joaquín. Bien. Vamos, tengan a mano la carpeta. Seira se está conectando. Virginia. Muy bien. Bien, acuérdense que lo que estamos por ver es un repaso, ¿sí? De todos los temas que hemos avanzado hasta el momento, ¿sí? Así que por eso es necesario que tengan la carpeta para que vayan viendo y vamos relacionando y vamos participando también. Acá Gañarás. ¿Quién más? ¿Y qué cuentan de lindo, chicos? ¿Algo bueno? Aparte de estar encerrado en casita. Nada, profe, Bueno. muy aburrido. Nada. Sí, realmente es una situación que debemos acostumbrarnos y esto, el barbijo, el alcohol en gel, lo vamos a usar hasta el año que viene, parece. Sí. Sí. Sí, hay que cuidarse, lavarse bien las manitos con el jabón. Bueno, vamos empezando mientras se van conectando porque solamente tenemos 40 minutos y se nos va muy rápido, ¿sí? Sí. Bueno, acuérdense que la unidad número Sí. 1, bien, la unidad número 1 habla de la función de nutrición, ¿sí? La función de nutrición sabemos que van a intervenir o van a, sí, ahí está, ¿cómo se llama? Méndez, sí. Sí, ella es. Sí, Méndez, sí. Sí, está frío. Bien, acuérdense que en la función de nutrición participan 4 sistemas. ¿Cuáles son? A ver, alguien que conteste. ¿Cuáles son los sistemas que participan en la función de nutrición? Bien, a ver, ¿nos animan a hablar? La función de nutrición, bueno, participan 4 sistemas: el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor.
¿sí? Son sistemas que van a contribuir a que se lleve a cabo la función de nutrición, como dice ahí. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hablamos del término nutrición, chicos, acuérdense que siempre vamos a definir primeramente, antes de ver cada uno y desarrollar cada uno de los sistemas, vamos a desarrollar este término, que nos lleva a otros términos también muy importantes y que por ahí antes se dejaba de lado. Ahora es muy importante saber, conocer estos términos. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Alimento, nutrientes, alimentación, nutrición. ¿Sí? ¿Podemos decir que los alimentos es lo mismo que nutrientes? ¿O alimentación lo mismo que nutrición? ¿Están escuchando, chicos? Sí. Bueno, Sí. bueno. Ahí esos conceptos lo tienen que estudiar bien, porque no sabemos cómo vamos a seguir con las clases, chicos, pero por ahí volvemos y tenemos que tomar una evaluación. No es porque se dio el trabajo y ya están aprobados, esto tiene que ir por un examen también. Así que por eso es que estamos haciendo un repaso para que ustedes luego, cuando tengan que estudiar, tengan en cuenta estos términos, ¿sí? Alimentación y nutrición no es lo mismo. Alimento y nutriente tampoco. Si bien están relacionados, pero no significan lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de alimento, ¿sí? ¿Cómo definimos a los alimentos? Traten de participar, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de alimento? Los alimentos son sustancias que encontramos en la naturaleza y pueden ser sólidos, líquidos, naturales o artificiales o transformados, ¿sí? Que los nutrientes, acuérdense, los nutrientes son compuestos químicos que se encuentran en los alimentos, ¿sí? Y estos nutrientes van a permitir el desarrollo correcto del cuerpo del ser humano. ¿Sí? Es decir, que los nutrientes son compuestos químicos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar eso? Dentro de los alimentos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de alimentación y nutrición, ¿es lo mismo alimentación que nutrición? No. ¿Por qué? Porque la alimentación es un conjunto, fíjense ahí. Yo les voy a mandar, o ya sé, ustedes van a poder acceder a este PowerPoint que les he preparado, ¿sí? Para que ustedes tengan en claro estos conceptos. Fíjense que la alimentación es un conjunto de acciones mediante los cuales se proporciona alimento al organismo. Ahí nosotros vamos a seleccionar el alimento, ¿sí? ¿Qué alimento vamos a consumir? Si es crudo, si es cocido, ¿sí? Y que lo vamos a ingerir. Y va a depender, fíjese, de las necesidades individuales de la persona, o sea, de su entorno. ¿Qué quiere decir? Por ahí sabemos que esto, si yo tengo un buen ingreso económico, puedo acceder a buenos alimentos, ¿sí? O sea que en general la alimentación es consciente e involuntaria porque yo selecciono el alimento que quiero consumir. Mientras que la nutrición, ¿sí? La nutrición es un proceso complejo. Ahí, ¿por qué decimos que es un proceso complejo? Porque participan, para que se pueda lograr la nutrición en el ser humano, se necesita, ¿sí? Se necesita la función de estos 4 sistemas. El sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Es decir, ¿por qué? Porque realmente cuando nosotros hacemos la nutrición, nosotros primeramente elegimos el alimento, ¿sí? En la alimentación yo elijo el alimento que voy a consumir mediante la primera etapa de la digestión, que es la ingestión, va a ingresar ese alimento en mi cuerpo, ¿sí? Y ahí, gracias a este sistema, el principal sistema que es el digestivo, me va a permitir acceder a ese nutriente que tiene ese alimento, ¿sí? Y una vez que va a llegar al lugar donde se va a ocupar la nutrición, fíjense que no solamente es ingerir el alimento,
sino también yo estoy respirando, estoy incorporando oxígeno, y para que pueda llegar ese nutriente a todo el cuerpo, necesito del sistema circulatorio, ¿sí? Porque este va a permitir que viaje por medio de los capilares sanguíneos, o los vasos sanguíneos, hacia cada una de las células del cuerpo, ¿sí? Y luego, siempre a todo lo que tiene que entrar sale. Acuérdense que el sistema digestivo del ser humano está compuesto, es un sistema abierto, que empieza por la boca y termina en el ano, ¿sí? O sea que también se tiene que desechar esos alimentos, restos de los alimentos que no han sido digeridos, ¿sí? Es decir, fíjense que la nutrición en sí es un proceso complejo que yo tengo que entender cómo funciona cada uno de los sistemas para poder entender este concepto de nutrición. Una vez que nosotros definimos y tenemos bien en cuenta esa diferencia de los términos, también vimos que los alimentos, ¿sí?, pueden clasificarse, ¿sí?, utilizando diferentes criterios. ¿Se acuerdan? Tenemos según el primer criterio es según su origen, puede ser animal o vegetal, según su función, energético, plásticos reguladores, ¿sí? Acá yo aumenté que ustedes no lo tienen en la carpeta, que es según su composición química, que es lo que vimos más adelante, lo desarrollamos, según su consistencia, en líquido, sólido, semisólido, ¿se acuerdan eso, chicos? Según su procedencia, según su periodo de conservación, acuérdense en perecederos y no perecederos, ¿sí? Yo utilizo varios criterios para clasificar el alimento, y esto también a la vez me va a ayudar a mí a seleccionarlo, ¿sí? Acuérdense que ustedes están en una edad donde pueden comer de todo, porque dicen, bueno, no me hace nada mal, nada me cae mal, todo es bienvenido, sea dulce, salado, ¿sí? Y para mí, sin tener en cuenta, chicos, sin tener en cuenta que si realmente este alimento es nutritivo o no para mi cuerpo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos qué alimento estoy por consumir, seleccionar, y si realmente cumple con lo que va a necesitar mi cuerpo. Dentro de los criterios de clasificación, el más importante es según su función: energéticos, plásticos conductores y los reguladores. Los energéticos, nosotros sí o sí necesitamos energía para poder desarrollar todas las actividades que necesitamos hacer en nuestra vida diaria, y también la energía que necesita cada una de nuestras células para que cumplan las funciones específicas dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar estos alimentos que tengan esta función nutritiva? Por ejemplo, los energéticos, ¿sí? Todo lo que viene a ser con los cereales, las papas, las pastas, ¿sí? Los fideos, el arroz, son productos, alimentos energéticos que nos van a suministrar la energía que necesitamos. Los plásticos constructores, ¿por qué hace referencia de plásticos y constructores? Porque realmente nuestro cuerpo, mientras va desarrollándose, va creciendo, se van produciendo nuevas células, ¿sí? Fíjense, nuestra piel no es la misma que cuando nosotros éramos bebés o niños, ¿sí? Como se van desgastando, se van reproduciendo células constantemente, nuestro cuerpo, nuestras células van cambiando, y para ello necesitan de proteínas, ¿sí? Las proteínas justamente van a hacer esta construcción, ¿sí? Es decir, por ahí también la construcción de tejidos, la reparación de los tejidos, por ahí cuando nos caemos, nos cortamos, nos dañamos o nos cortamos el pelo, ¿sí? Son constituidos por proteínas. Si yo no tengo un buen consumo de proteína, como dice, la proteína es la belleza de la persona. A buen consumo de proteína, a mejor belleza de la persona. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Pero no voy a comer siempre carne, porque nosotros sabemos que está en las proteínas, la vamos a encontrar en las carnes, en los pescados, en los huevos, legumbres, ¿sí? Siempre que sea variado, que sean buenas proteínas de buena calidad, para que nuestro cuerpo, en algún momento, cuando tengamos bajas defensas o estemos quizás
por ser intervenido quirúrgicamente, así de urgencia o algo, o nos hemos lastimado, nuestro cuerpo pueda reconstruir nuevamente el tejido, ¿sí? Y bueno, y los reguladores, ¿sí? Que justamente van a regular el metabolismo, van a ayudar a que no siempre vamos a tener energéticos y plásticos. Los reguladores hacen que todo lo demás, todas las células, digamos, como que tienen el alivio de regular esa digestión, por ejemplo, mantenernos hidratados, que haya una buena pasaje del bolo alimenticio, ¿sí? Lo que hace justamente los reguladores es esto, ¿sí? Fíjense por qué es importante saberlo, porque muchas veces cuando nos alimentamos, consumimos más bien alimentos energéticos y plásticos y dejamos de lado a los reguladores. No me gustan las verduras, no me gustan las frutas, pero es necesario consumirlas. ¿Por qué? Porque es la que va a permitir siempre que nuestro intestino delgado que se encuentra en el sistema digestivo esté regulado. Todo pase, ¿sí? Que se puedan absorber bien los nutrientes, que no queden residuos de grasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Que haya un buen pasaje de ese alimento, ¿sí? Si no consumimos estos alimentos reguladores, vamos a empezar a presentar dolencias en el estómago, una mala digestión, y eso a la vez atrae dolores de cabeza, mal funcionamiento del hígado, mala circulación. Sí, por eso es importante su consumo al elegir el alimento para el cuerpo. Bien, una vez que nosotros clasificamos todos los alimentos, vamos a ver cuáles son los nutrientes que contienen estos alimentos y cuáles son los que yo necesito. ¿Sí? Estos nutrientes, como dijimos, son compuestos químicos. Y los compuestos químicos, ¿sí? Dentro de los nutrientes encontramos las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas y minerales. Acuérdense que desarrollamos cada uno de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque identificamos primero su composición química. Porque dijimos que los nutrientes son compuestos químicos. ¿Y por qué yo hablo de proteínas? Porque justamente los alimentos como la carne, los pescados, los huevos, están constituidos por proteínas. ¿Y qué composición química presentan? Fíjense que la mayoría, todos los seres vivos, desde una célula hasta un elefante, están constituidos por los mismos bioelementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Y en algunos casos, bueno, depende de fósforo, de azufre, ¿sí? Y ahora, la composición química de las proteínas, ¿cómo están compuestas? Tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno, tienen nitrógeno, y en algunos casos pueden tener azufre, en algunos casos pueden presentar hierro, ¿sí? Estas proteínas, como les dije, es importante reconocerlas porque a la hora de elegir el alimento yo debo consumir proteínas que me van a ayudar a tener un buen crecimiento, un buen desarrollo y también recuperar zonas dañadas, ¿sí? Las proteínas vimos que tienen muchas funciones dentro del organismo. ¿Se acuerdan de las proteínas, chicos? Sí. Bien, Sí. dentro de las proteínas, fíjense que nosotros habíamos clasificado a los nutrientes también como macronutrientes y micronutrientes. Las proteínas entran dentro de los macronutrientes. ¿Qué otro nutriente entra dentro del macronutriente? A ver. Es un macronutriente. ¿Por qué decimos que es macronutriente? ¿Se acuerdan? Era un esquema que ustedes habían armado en la tarea que yo les había pedido, ¿sí? Cuando hablamos de macronutrientes, hacemos referencia a que el organismo lo necesita en grandes cantidades. Y ahí
La proteína entra como macronutriente. El hidrato de carbono también, las grasas o lípidos también, y los ácidos nucleicos. ¿Sí? Son macronutrientes. Y los micronutrientes, el cuerpo lo necesita, el organismo lo necesita, pero en ínfimas cantidades, en pequeñísimas cantidades. Y ahí entran las vitaminas y los minerales. ¿Sí? ¿Se van acordando? Bien. Dentro de los macronutrientes, fíjense que ahí desarrollamos cada uno, ¿sí? Las proteínas, su composición, su función dentro del organismo, y cómo están formadas las proteínas. Ahí puede cambiar. Uno más. Ahí. Fíjense que las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos. ¿Se acuerdan? Ustedes incluso hicieron la unión peptídica. Esta unión de aminoácidos van a formar las proteínas. Y según la unión de aminoácidos que se creen, van a clasificarse en proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. Dentro de los aminoácidos hay muchas funciones. Fíjense, ahí yo les puse unas cuantitas, ¿sí? Tengo ahí más abajo, continúa con las otras funciones, pero fíjense que tiene una función enzimática hormonal. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la transportadora de hemoglobina. ¿Y dónde se encuentra eso? En la sangre. ¿Sí? Es decir, que nosotros en la sangre tenemos proteínas que van a ayudar ¿a qué? A transportar el oxígeno desde los alveolos hasta todas las partes de la célula. ¿Sí? Es decir, fíjense que nosotros en la sangre tenemos proteínas. La función defensiva, tenemos anticuerpos. Estas proteínas son anticuerpos que van a permitir reconocer agentes extraños que van a ingresar en nuestro cuerpo y nos pueden dañar. Y las proteínas hacen es localizarlas, englobarlas, ¿sí? Y destruirlas. Fíjense la importancia que tiene de ingerir proteínas, buenas proteínas en nuestro cuerpo. Y otra función también, la función estructural, que tiene que ver con la formación de fibras, el colágeno. Es lo que nos va a permitir a nosotros tener elasticidad, ¿sí? Acuérdense que también vimos uno de los ejemplos de la función estructural, era, o de movimiento, era la miosina, que es una proteína que nos permite hacer la relajación y la contracción de los músculos. Todo eso está formado, fíjense, todo nuestro cuerpo está formado por una mayor cantidad de proteínas. Un descenso de proteína en nuestro cuerpo puede llevarnos a enfermedades, incluso empezamos con lesiones pequeñas como calambres, adormecimiento de la pierna, es porque quizá no estoy consumiendo una buena calidad de proteína. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Por eso es cuando, por ahí, fíjense que las proteínas se encuentran mayormente en las carnes, todo tipo de carnes, ¿sí? Pollo, pescado, la vacuna, ¿sí? ¿Y qué pasa con las personas que no consumen proteínas? Que dicen que no comen carne. Consumen legumbre. Sí, consumen las legumbres, muy bien, que tienen proteínas. Pero fíjense que las proteínas que provienen de los vegetales no están de buena calidad como las proteínas que nosotros consumimos de la carne. ¿Sí? Incluso puede bajar, fíjense que la hemoglobina, que se encuentra en la sangre, que es la encargada de transportar el oxígeno, baja su nivel. Si nosotros haríamos una encuesta, yo conocí a una persona, chicos, que era vegana, ¿sí? Y que tuvo que volverse a consumir carne porque sus defensas, ¿sí? Bajó su defensa, no tenía una buena respiración porque no llegaba el buen oxígeno en su sangre, empezó a tener problemas, ¿sí? En todo su organismo, y tuvo que volver a consumir carne. ¿Por qué? Porque las legumbres que le daban proteína no eran las suficientes como para el desarrollo de su cuerpo. O sea que
cuando uno decide, porque muchas veces, chicos, esta decisión de ser vegano lo toman en esta edad, ¿no? Donde son 15, 16 años, y no saben realmente si lo están haciendo, lo hacen porque quieren bajar de peso, quieren ser flacas siempre, o porque tienen alguna insuficiencia de absorción en el intestino, ¿sí? Solamente lo toman así como una opción de decir, no, yo quiero también ser vegana, ser diferente a los demás. Pero realmente trae sus consecuencias. No solamente, no es para todas las personas, ¿sí? Bien, dentro de entonces tenemos, las proteínas es uno de los macronutrientes muy importantes, ¿sí? Que nosotros debemos conocer y en qué alimentos los tenemos que encontrar para poder consumir una buena calidad de proteína, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, dentro de los hidratos de carbono, otro macronutriente también muy importante. ¿Cuál es la función principal de los de los hidratos de carbono? ¿Cuál es la función? Fíjense que son ricos en energía, ¿sí? Son ricos en energía. Es el macronutriente que nos va a permitir nosotros realizar todas las funciones, tanto internas como externas. Por ejemplo, estudiar, correr, dormir, bailar, ¿sí? Los hidratos de carbono se van a encargar de darnos esa energía, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que alimentos nos van a proporcionar una buena calidad de hidratos de carbono. ¿En qué alimentos podemos encontrar hidratos de carbono? ¿En qué alimentos Pastas. podemos...? ¿Ah? Las pastas. En las pastas, muy bien. ¿Qué otro? El arroz. El arroz, ¿sí? Por ahí a muchos de nosotros nos gusta el pan, ¿sí? Las galletitas, ¿podemos decir que tienen hidrato de carbono? Las galletas. Acuérdense... Sí, muy bien. Pero, ¿por qué yo me puedo identificar una galleta si tiene hidrato de carbono? Acuérdense que los hidratos de carbono se clasifican, ¿sí? Algunos hidratos de carbono son dulces y otros no. Y esta clasificación de los hidratos de carbono me va a permitir conocer, ¿sí?, de dónde provienen esa fuente de hidrato de carbono que sea muy buena para mi cuerpo, ¿sí? Siempre a los hidratos de carbono lo relacionamos con los glúcidos. ¿Y qué significa glúcido? Que es dulce, con lo dulce. Por eso me cuesta identificar al hidrato de carbono, porque si yo digo una galleta o un pastel, tiene hidrato de carbono, ¿sí? Porque es dulce. Pero realmente no todos los hidratos son dulces, los hidratos de carbono no son dulces, ¿sí? Son realmente unos pocos. Por ejemplo, la miel, ¿sí? La miel de abeja, es una buena fuente de hidratos de carbono, y es dulce, y está conformada por, acuérdense, ¿se acuerdan de la clasificación de los hidratos de carbono? Se clasificaban según el número de carbonos presentes. En monosacáridos, disacáridos, ¿sí?, oligosacáridos o polisacáridos. ¿Se acuerdan? Dentro de los monosacáridos vamos a encontrar la glucosa y la fructosa, que vendrían a ser los hidratos de carbono dulce, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a proporcionar a mi cuerpo? Energía, ¿sí? ¿Qué tipo de energía? Una energía de corta duración y es fluctuante, es decir, que una vez que yo he consumido ese azúcar, esa miel, esa bebida gaseosa, por ejemplo las gaseosas, chicos, son hidratos de carbono, pero su fuente de energía es corta. ¿Qué quiere decir? Va a estar un momentito nomás en nuestro cuerpo, pero después se nos va la energía, ¿sí? Es decir, que no va a cumplir y no va a requerir cumplir con toda la energía que mi cuerpo necesita hacer en el día, sino que en un momento voy a estar como baja presión, como que no tengo ganas de nada, me tomo una gaseosa y al rato ya estoy con mucha energía. Pero es de corta duración, porque al rato es como que se duplica el cansancio en mi cuerpo
y eso quiere decir que la energía que he consumido es baja, es mala. Es decir, yo no puedo estar viviendo con gaseosa siempre, ¿sí? Se me baja la presión, me tomo un vaso de gaseosa o me compro una botella de gaseosa y estoy con la gaseosa. No es así, ¿sí? Tenemos que identificar una buena calidad de hidratos de carbono. Los disacáridos, dentro de los disacáridos encontramos la sacarosa y la maltosa, ¿sí? También son energías cortas, ¿sí? Está en el otro, más abajo. También son energías cortas, ¿sí? Voy a estar un momento con mucha energía, pero después de nuevo voy a volver. O sea, entonces, ¿qué hidratos de carbono tengo que consumir para que mi cuerpo tenga una acción larga de energía? Esa la vamos a encontrar, chicos, en las papas, en el almidón, ¿sí? Que contienen las papas, en las pastas, en los panes, en las legumbres, en algunas carnes como el hígado, ¿sí? Que me van a dar una gran fuente de energía de hidratos de carbono que me van a permitir cumplir con todas las funciones que yo debo hacer, ¿sí? No solamente externamente, como le decía, sino también interna, ¿sí? Mis células trabajan constantemente, ellas no tienen descanso, y para ello necesitan una buena calidad de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar qué alimentos son ricos en hidratos de carbono y que me proporcionan la energía necesaria para realizar todas las funciones. Una papa frita, chicos, que a todos nos gustan las papas fritas, esas que vienen envasadas, ¿me aporta hidrato de carbono? No. Sí. Sí, me aporta un hidrato de carbono, pero ¿es de buena calidad o mala calidad? Mala. De mala calidad. Exacto, o sea, yo no puedo estar viviendo, por ahí he conocido o he escuchado de los chicos decir, no, hoy no comí, hoy solamente he comido, me compré una bolsita de papa frita y una gaseosa. Y eso es todo lo que consumí en el día. ¿Cómo estará su cuerpo? ¿Sus células podrán cumplir con todas las funciones? No. No. Exacto, porque así como les digo, ustedes pueden consumir, pueden seleccionar el alimento, pero por ahí no seleccionan el alimento adecuado que requiere mi cuerpo porque ustedes acuérdense que están en pleno desarrollo. Yo tengo que conocer el alimento que voy a seleccionar y que sea nutritivo, que tenga los nutrientes, para que yo pueda desarrollarme correctamente, ¿sí? Si no tengo una buena nutrición, mi cuerpo, cuando yo empiezo a los 20 años, chicos, ustedes cuando tengan 20 años van a empezar a tener algunas dolencias, o van a empezar a sufrir dolores musculares, ¿sí? O por qué no puedo ver bien. Todo tiene que ver con el tipo de alimento que han seleccionado, ¿sí? Porque ese alimento tiene que ser rico en nutrientes, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer cuáles son esos alimentos que me van a proporcionar buena energía, ¿sí? Para que yo pueda cumplir con todas las funciones. Luego teníamos otro macronutriente que eran los lípidos, ¿sí? Los lípidos son también macronutrientes y que tienen su gran importancia, ¿sí? Por ahí lo dejamos de lado, decimos lípidos, no, las grasas y los aceites, pero yo consumo en muy poca cantidad. Sí, hay que consumirlo en muy poca cantidad, ¿sí? Pero es importante su presencia. He escuchado a chicos que decían, yo trato de evitar toda lo que sea grasoso, o quiero que mi cuerpo no tenga grasa, pero ustedes saben que el cerebro de todos los seres humanos está compuesto la mayor parte de lípidos, ¿sí? O sea que yo necesito tener también una buena ingesta de lípidos, pero muy buenos, ¿sí? Por ejemplo, en la ensalada, cuando nosotros consumimos una ensalada,
tenemos que echarle aceite, ¿sí? Un buen aceite, por ahí la manteca también es tratar de consumirla, pero no en muchas cantidades, ¿sí? Siempre es importante que nosotros podamos seleccionar nuestros alimentos para que tengamos un buen desarrollo, un buen crecimiento y no tengamos problemas de salud, porque justamente esto nos va a permitir tener una buena salud, ¿sí? Este conocimiento de los nutrientes hace que no solamente me quede yo con esta información, sino compartirla con la mamá que siempre está en casa y está preparando los alimentos, o estoy en mi grupo de compañeros, de amigos. Seleccionemos bien los alimentos, ¿sí? Porque así como nosotros podemos hacer desmanes de alimentos en nuestra edad, en su edad, cuando ya llegamos a cierta edad, nuestro cuerpo empieza a pasar factura. Empezamos a no ver bien, a no escuchar bien, pierdo la motriz, no puedo concentrarme, ¿sí? ¿Y eso por qué será? ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo podemos nosotros, fíjense que también ya se nos va a acabar el tiempo, chicos, pero hay algo también muy importante, donde nos va a permitir a nosotros llevar un control de selección de alimentos, es en las pirámides nutricionales. Acuérdense que yo digo pirámide nutricional, ¿sí? Pero habían visto pirámide nutricional, la tradicional, la de la norteamericana, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y el óvalo nutricional. ¿Cuál es de nuestro? ¿Cuál es El óvalo. Bien, el óvalo nutricional es justamente se han seleccionado alimentos y los nutrientes necesarios de esos alimentos para la población argentina. Mientras que la pirámide, tanto tradicional como la nueva, es para la población de Estados Unidos, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ver esto en cuanto a las poblaciones? Porque tiene que ver, chicos, en cuanto a la cultura, en cuanto al clima, ¿sí? También influye en nuestro tipo de alimentación. Tengan en cuenta esto. Y fíjense que el óvalo nutricional, ¿sí? Lo rodea un chorro de agua, ¿sí? Como bastante grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos zonas, nuestro clima es muy diferente a la población de Estados Unidos, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos veranos muy intensos, donde tenemos que estar bien hidratados, ¿sí? Y también somos propensos a enfermedades, ¿sí? Por bacterias, así que tenemos que... El agua es fundamental para nosotros, tanto para hidratarnos como para la higiene de los alimentos, y no solamente de los alimentos, sino también de nosotros mismos, ¿sí? Por eso las pirámides nutricionales, el óvalo nutricional, es un recurso didáctico que propone, ¿sí? Una selección adecuada de los alimentos que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Por eso es que vimos así de manera, ahora yo lo estoy hablando de manera general del tema que ustedes vieron de la pirámide nutricional. ¿Sí? Hay algo que yo les estoy mostrando, unas imágenes, a ver, una imagen más, parece, de la pirámide nutricional. ¿Sí? Fíjense que se ha aumentado algo. No sé si ustedes pueden verla, ¿sí? Esta pirámide nutricional, aparte de los grupos de alimentos que nosotros tenemos que seleccionar, fíjense que hay una mujer que está caminando, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Ustedes pueden seleccionar todos estos alimentos que requiere nuestro cuerpo, pero también nos recomienda, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Una caminada, aeróbic, o practicar algún deporte. Es muy importante para que nuestro cuerpo se mantenga siempre en buen estado, que esté en equilibrio, ¿sí? Y fíjense, ¿cuántos vasos de agua tenemos que consumir al día? 8. Muy bien, 8, ¿sí? 8 vasos de agua. Es importante el consumo de agua, ¿sí? Y por ahí a los